Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones sobre el trilema energético para el mundo hispanoparlante. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, JAM, conversan hoy con María Teresa Costa, consejera de Enagás, y que, entre otros muchos cargos, fue anteriormente presidenta de la Comisión Nacional de Energía, consejera de Red Eléctrica, o consejera asesora del Consejo de Seguridad Nuclear. En este episodio, miraremos el largo plazo de la energía, dentro de la estrategia europea para conseguir un escenario sin emisiones netas. María Luisa, JAM, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Maite. Un lujo tenerte aquí en estos micrófonos. Habitualmente, estas entrevistas le pedimos al entrevistado que nos dé un dato que esté relacionado con este trilema de la energía, ¿no? Y no sé, Maite, ¿qué dato nos has traído o quieres compartir con nosotros en este sentido? Pues yo creo que, dado que es un reto, ese dato que está, digamos, abarcando no solo a la política energética, sino al conjunto de las decisiones de la Unión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros, si os parece, podemos tomar como dato el año 2050 con el objetivo de cero emisiones netas. Este sería el dato, cero emisiones netas. Fíjate que los oyentes te escucharán el año 2050, que queda un poco lejos. Has hablado de Europa, de un objetivo europeo, y la pregunta es, ¿este efectivamente es el objetivo? Yo creo que es un dato certero y muy concreto, pero ¿qué significa este dato? ¿Qué implicaciones tiene llegar al 2050 con cero emisiones? ¿Qué impacto va a tener? Pues significa, en primer lugar, una transformación, no ya solo del sector energético, que esto lo sabemos, venimos con unos cambios regulatorios desde hace ya décadas y el sector está acostumbrado a grandes transformaciones, profundísimas transformaciones, sino que 2050 y cero emisiones netas significa una transformación de todo nuestro sistema productivo, de su estructura sectorial, de las tecnologías de producción que deberán permitir la transformación de nuevos recursos o de menor cantidad de recursos, de manera que sean más eficientes los procesos, también de menos intensidad energética, un cambio en las pautas de los consumidores. No quiere decir que tengamos que renunciar a unos niveles de consumo confortables, pero sí cambiar la orientación de nuestro consumo y ser, digamos, más responsables, más racionales con nuestros criterios de consumo y también cambiar algunos tipos de consumo. Igualmente, las empresas van a tener que colaborar con el sector público y el sector público no podrá prescindir de la colaboración con el sector privado, porque este cambio significa también, y no quisiera abusar de mi formación como economista, cambiar lo que son los pilares más habituales y recurrentes de la teoría económica, en la medida en que será necesario compartir economías externas, externalidades positivas de interés común para el sector público y para el sector privado. E incluso esto va a significar que esas externalidades sean imprescindibles para reforzar la política competitiva de la Administración, de la Unión Europea en este caso, y para alcanzarla por parte de las empresas. ¿No será esas externalidades, como venido viéndose y conociéndose y defendiéndose hasta ahora, un problema de fallo de mercado y de competitividad para las empresas, sino que serán necesarias para competir? Por lo tanto, esto significa una construcción de un conjunto de activos comunes para empresas y para el conjunto de la sociedad, que habrá de permitir un camino, el tránsito hacia ese objetivo 2050 con los menores costes posibles, porque es bien cierto que esa transformación va a eliminar sectores, va a crear nuevos sectores, van a aparecer nuevas vulnerabilidades
Y esas vulnerabilidades también se han de acometer en los efectos sociales que impliquen, a fin de que se puedan reducir, se puedan paliar, y también un despliegue de formación de perfiles profesionales y de inversiones, de créditos a la inversión, que requerirán también una nueva fotografía y unas nuevas formas de funcionamiento del sector financiero. O sea, nosotros, que creo que más o menos continuaremos tal y como la biología nos ha diseñado, el resto del entorno que conocemos será diferente. María Teresa, has citado un par de cosas importantes, hacerlo con los menores costes posibles, los créditos a la inversión. Esto de llegar al objetivo de cero emisiones, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a pagar esto? ¿Cómo se va a asumir? A ver, ¿quién lo va a pagar? Evidentemente, el dinero no aparece de un grupo o de un entorno institucional. Los recursos monetarios y, por lo tanto, lo que permiten las inversiones son recursos del conjunto de la sociedad, aunque estén en unas determinadas circunstancias, digamos, bajo la propiedad o el control de unas instituciones públicas o privadas. Dicho esto, entiendo lo que me quieres decir. ¿De dónde va a salir? ¿Quién va a ser? ¿Cuál va a ser el entorno? ¿Cuáles van a ser estas instituciones? Todo esto está planteado para que haya un concurso público-privado, con un peso muy importante de la contribución pública, porque el diseño de lo que se debe hacer va de la mano de un despliegue regulatorio y de unos incentivos que apoyen a los cambios. En teoría económica ha habido algunas contribuciones importantes, muy importantes, una de un premio Nobel de Nordhaus, y también de Acemoglu, de defender, en razones de eficiencia operativa y de alcance de los objetivos, la necesidad de hacer políticas y de desarrollar instrumentos focalizados, determinados, enfocados. Eso quiere decir que es compatible con criterios de competencia y con un enfoque de mercado, con market approach, el elegir determinados sectores, que en este caso estarán vinculados al alcance de cero emisiones netas, determinados sectores que van a permitir producir sin emisiones, que van a permitir desplazar a otras tecnologías emisoras, que van a permitir facilitar que el sistema financiero pueda dirigirse a finanzas verdes, obligando, obviamente, a través de regulación, también al sistema financiero. Es decir, es una regulación que implica, que afecta a los sectores energéticos vinculados a las renovables o tecnologías de red o captura de CO2, al sector financiero, a la formación, a la educación, aplica a la governance de las empresas, a los criterios de determinar y diseñar las políticas a la administración. Creo que es una envolvente a todos los elementos que configuran nuestro entorno y del cual también somos protagonistas. Maite, lo decías ahora y lo has dicho también con tu dato. Me da la sensación de que hablamos de un cambio de paradigma radical y ya no es solo, como el título de nuestro podcast, el trilema energético. Es que estamos hablando de otras políticas. ¿Realmente es transformar la política energética o hay que hacer más cosas, además de la política energética? Mira, yo creo que, de hecho, desde 2009 y más desde 2014, la política energética va del brazo de la política del clima. Y hay entramos en la política de energía y clima en el momento en que se fija el 20-20-20 para 2020. Y cuando se logra, y hay evidencias empíricas de estudios que manifiestan claramente el éxito en el alcance de ese objetivo, se plantean inmediatamente en la Unión Europea
unos objetivos mucho más ambiciosos y son el de la reducción en 2030 del 55% de las emisiones de CO2 y en el 2050 cero emisiones netas. Ahí ya no estamos en política energética, ahí ya no estamos en política de energía y clima, estamos en otra, digamos, responsabilidad institucional y en otra apuesta. ¿Dónde estamos? Para alcanzar esa reducción de emisiones hay que desplazar a un elevado porcentaje de nuestra producción y para mantener el criterio que permanece en este enfoque, que es el de crecimiento, hay que sustituirlo por otras actividades. No se trata de no sustituir, se trata de guardar confort, de mantener confort a los consumidores, a la población, de dar oportunidades de empleo, de crecer en términos económicos, pero dentro de unos compromisos distintos, utilizando unos recursos que no supongan la destrucción de los recursos naturales. Porque no se ha tenido hasta ahora en cuenta cuál es el valor económico de los recursos naturales. Pero si hubiéramos medido el valor económico de los recursos naturales, seguramente su destrucción nos llevaría a resultados diferentes. Y ahora lo que se trata es de crecer teniendo en cuenta que no podemos destruir los recursos naturales. Para eso es necesario una transformación tecnológica de una dimensión desconocida respecto a lo que es la trazabilidad de las políticas europeas, ¿no? Significa un modelo de desarrollo que vamos a llamar de desarrollo sostenible y que se llega a través de la senda de la descarbonización. La apuesta por la descarbonización solo es posible con ese modelo de desarrollo sostenible. Y esa estrategia europea para descarbonizar con estos hitos intermedios del 2030, em, en Europa está muy, muy ligada, como decías, entre la combinación público-privada. ¿La ves suficiente cuando lo piensas a nivel global? Estados Unidos está abordándolo a través de otras vías que no son las mismas estrategias que las europeas. Sí, tenemos dos modelos con la misma voluntad, ¿no? El modelo Mm. americano, con mucho más dinero en Inflection Act, es muchísimo más, y con una estrategia de incentivo, hay un incentivo a las decisiones de inversión con créditos fiscales. Créditos fiscales que te permiten, pues, tomar unas decisiones que te pueden ser de interés según el tipo de actividad y, por lo tanto, las características de esos créditos fiscales. En Europa no. En Europa es a través de la regulación. Sí que es cierto que estamos ante el despliegue regulatorio más importante conocido por todos los policy makers y por la historia de la política económica. No hay precedentes en una economía de mercado del despliegue regulatorio que ya está en marcha y que se está, digamos, ya en una fase final en las propuestas regulatorias sobre la industria Net Zero Emissions, que ya se tiene la propuesta prácticamente a punto de ser aprobada en su reglamento. Incluso se han cambiado los instrumentos normativos, no se ha ido a una directiva, se ha ido a un reglamento para que sea más rápido. Maite, te preguntaba José Antonio un poco en comparación con Estados Unidos, pero quisiera ahondar un poquito más en esta línea porque hablamos de un objetivo europeo, de una transformación sin precedentes de toda nuestra economía y de todas las políticas. Pero realmente Europa no se mira solo frente a Estados Unidos. Europa es una unión dentro de una serie de conjuntos de sociedades que quizá no tienen estos objetivos y con cuyas empresas vamos a tener que competir. La idea es este mantenimiento de la competitividad europea y de nuestras empresas, cómo encaja
con una competitividad global donde otros países no están asumiendo estos requisitos, no están limitando a sus empresas con estos requerimientos. ¿Cómo hacemos esto, Maite? Ya Ah, competir ya es complicado, competir con estas limitaciones es aún más complicado, ¿no? a ver, las actividades de bajo valor añadido y muy emisoras son las que se pueden ver en mayores dificultades respecto a países terceros. Pero la apuesta, no ya de ahora, sino de todos los países europeos, en su singularidad, encabezados por Alemania como referencia de país con mayor capacidad tecnológica y conocimiento acumulado de todo el conjunto de la Unión, es apostar a aquellas actividades de mayor valor añadido. Y eso comporta un activo intangible que es difícilmente comercializable, que es el conocimiento sobre los procesos tecnológicos, científicos, la investigación que tiene una determinada sociedad. Es cierto que los individuos sí que pueden moverse, pero en su conjunto ese activo, que es el activo que determina la ventaja competitiva de los países más desarrollados del mundo, permanece, y aunque haya rotación entre sus elementos. Y eso no existe en terceros países por el momento. No es descartable que algún país de gran dimensión, como puede ser China, tenga unos conocimientos lo suficientemente rentables para plantear problemas competitivos. No obstante, esto es una cuestión que en un simposio que hicimos recientemente, un experto en los avances tecnológicos en China argumentaba que la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, por mucho que inviertan más, que hay un volumen de inversión en I+D mucho más elevado, también la dimensión del país es distinto. El conocimiento tecnológico, científico que hay en Estados Unidos, Canadá, Europa, hay una diferencia muy importante. Dicho esto, también es cierto, y no debemos olvidar, que veremos si esto tiene una eficacia operativa o no, que para aquellas actividades que puedan tener un impacto en la huella de carbono y puedan optar por deslocalizaciones, van a ser sometidas al mecanismo de ajuste en frontera, de tal manera que equilibrará ese mecanismo de ajuste a lo que no se ha pagado en derechos de emisión en el mercado europeo. Has hablado del valor económico de los recursos naturales. Hablas ahora de este ajuste en frontera. ¿Tú crees que el precio de la electricidad o de la energía, incluso el generar energía que sea libre de carbono, que esté alineada con estas cero emisiones, puede hacer que haya un retorno de determinadas empresas o industrias, un retorno industrial a España, Europa, etcétera? A ver, una cosa es el precio de la energía y otro es el perfil de la actividad que tiene por sus enormes emisiones y por las enormes externalidades negativas que genera, que adquirir muchos derechos de emisión y que esto afecta a su función de producción, la desplaza hacia arriba y por lo tanto con una estructura de costes que lo hace imposible competir a criterio de esa empresa. Eso es con independencia, los precios de la energía pueden incidir o no, pero eso es más allá de los precios de la energía, es la propia actividad de esa Ujú. industria la que puede, digamos, considerar en la propiedad de la empresa ese desplazamiento. Pero ese desplazamiento, si quiere, no olvidemos que aunque Europa somos pocos dentro del mundo, somos un mercado como compradores muy potente, ¿no? Por un tema de nivel de renta. Y si quiere entrar ese producto al mercado europeo, estará sometido a los mercados de ajuste. Otra cosa es el tema del precio de la energía. Claro, el precio de la energía, en la medida en la que el mix tecnológico vaya cada vez siendo más dominante por las energías renovables. De hecho, en España
La generación hoy sin emisiones es un 60%, no digo solo renovables, pero sin emisiones es en torno a un 60%. Las energías renovables tienen costes variables cero, tendentes a cero. Y los mercados, al menos el mercado diario, este es el gran problema que quiere resolver precisamente la reforma del mercado eléctrico en este último paquete de reglamentos que encabeza la llamada Ley de Industria Verde, ¿no? En el mercado diario, las tasaciones se realizan según las ofertas que han de ser a costes variables o costes de oportunidad. Por lo tanto, las renovables, por su propia naturaleza, tienen un recurso natural gratuito y ofertan a costes muy bajos, y el gran problema que se podía haber producido y por eso se han fomentado los mercados a plazo es que los inversores de renovables no resistan el riesgo de que las tasaciones sean a precios tan bajos, ¿no? Y con PPAs o con los CFDs se pueden, digamos, resolver, ¿no? Los contratos por diferencia se pueden resolver estas cuestiones. De entrada, pues, contestando lo que me dices, los precios, si hay una mayor presencia, como está previsto, de renovables, el precio de la electricidad no será elevado, será bajo. Si es el precio de la electricidad lo que determina el coste no competitivo de una empresa, volverá. No sé si hay muchos casos como este. Yo creo que es más complejo solo que el precio de la energía. Maite, has hecho un recorrido por muchos temas y yo creo que nos has abierto mucho la mente. Empezábamos con un dato y normalmente terminamos con una recomendación. Maite, si tú tuvieras delante, pues no sé, la lámpara de Aladín y pensaras en todo lo que hemos hablado del trilema, todo lo que nos has puesto sobre la mesa del cambio de paradigma, ¿tú qué le pedirías, ¿no? ¿Qué le pedirías a esa lámpara o cuál sería la recomendación que harías para esta transición que nos tiene que llevar al año 2050 con cero emisiones? A ver, ¿qué le pediría? Después recomendación, le pediría capacidad de afrontar los retos, tanto para el sector público, pero fundamentalmente para el sector privado. Disponibilidad y capacidad de cada uno de nosotros para entender que es preciso tener unas especializaciones profesionales distintas y en proceso de transformación permanentemente. Siempre alumnos aventajados, aunque se esté, digamos, ya después de muchas décadas de ejercicio profesional. Y le pediría que el conjunto de la sociedad entendiera que este cambio supone un esfuerzo para todos, en cuanto vamos a tener que utilizar algo con el que hemos nacido y no todos creemos, o creo yo, vaya, que se utiliza de forma eficaz, que es el pensar. El cerebro, pensar cada día en los actos cotidianos para evitar tener consumos, conductas despilfarradoras. Podemos tener el mismo confort, pero sin despilfarrar. ¿Y qué recomendación daría? Frente a cualquier cambio, la actitud ha de ser aprovechar la oportunidad. Muy bonito. Nos has dejado impactados, Maite, porque te estaba oyendo y es como si me lo estuvieras pidiendo a mí personalmente. Y yo decía, bueno, esto que me pide Maite lo tengo que cumplir. Mil gracias, Maite. Ha sido un lujo escucharte, un lujo tenerte aquí cerca, que compartas con nosotros estos minutos. Te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.
Esperamos que os haya gustado, y os animamos a que compartáis vuestra opinión en los comentarios del post en LinkedIn. En el próximo episodio, María Luisa y Ham conversarán con otra experta del sector sobre la gestión de la demanda eléctrica y la flexibilidad del sistema, lo que nos ayudará a ver el trilema energético desde otro prisma. No te lo pierdas. Síguenos en LinkedIn o suscríbete gratis al podcast en la plataforma de tu elección, Spotify, Amazon, YouTube o Apple.